¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Sí, por supuesto, sufriendo el frío, pero esto es bueno para el campo también, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, porque va a secar con esto y para lo que es el trigo que se está sembrando ahora y la cebada, es bueno, porque en general un invierno frío y una primavera también fresquita y sin mucha lluvia nos hace esperar una Ujú. buena cosecha. Así que, ¿Y qué y cosecha? además estuvo ¿Dónde estás, lloviendo bien en Javier? el otoño. ¿Dónde estás vos? Estoy acá en la ciudad de Buenos Aires ahora. Ah, bien, bien. Y si Sí. hablamos de campo, ¿qué zona? En general, No, y acá la zona de Chacabuco, Carmen de Areco, Giles, Chivilcoy, Ujú. Salto, todo, por eso me muevo por ahí. Bueno, y hubo zona también donde ha nevado, ¿no? ¿Y qué cultivos se estarían favoreciendo, ya que lo estabas mencionando? Mira, vamos para una muy buena campaña este año también. O sea, ahora se está sembrando, en muchos lugares ya se terminó la siembra del trigo y la cebada, eso avanza de norte a sur. Eh, y la verdad que se hizo la siembra con muy buena humedad en el suelo, que eso es importantísimo, porque te Ujú. garantiza el arranque bueno del cultivo. Un invierno frío, como te decía, ahora lo que sobraba de agua, esto ayuda a secar también, porque hay muy baja humedad y se evapora algo. Y después estamos muy bien preparados también por estas lluvias del otoño para sembrar el maíz a partir de septiembre. Después viene la soja, en el medio del girasol. Eh, con lo cual, digamos, a ver, el gobierno tiene suerte porque no va a haber un problema de falta de una sequía o de algo que Ujú. vaya a arruinar la producción. Así que los Ujú. dólares de la cosecha, un poco más temprano, un poco más Ujú. tarde, van a volver a estar la próxima campaña. Y a propósito, se está terminando la baja de retenciones. ¿Crees que los ruralistas fueron engañados una vez más? No, no, ¿por qué lo decís, En Ricardo? general, con la cuestión de que hay determinados ruralistas que están profundizando su enojo, ¿no? Con algunas cuestiones que se están dando con decisiones del gobierno de volver a elevar también algunas alícuotas y demás, y que todo alrededor del tema, ¿no? No, bueno, mira, vamos para la audiencia y desde ya gracias por la invitación a charlar con ustedes. A ver, es un gremialismo lo que hay en el sector agropecuario de las entidades, Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria, la provincia de Buenos Aires, Carvap, me estoy olvidando de CRAF, ¿sí? Ellos hacen gremialismo rural y siempre van a pedir un poquito más, ¿no? Antes era la cuestión de si había cupos a la exportación, que no los hubo, pero bueno, igual reclamaban por los supuestos cupos a la exportación, después reclamaban por la brecha cambiaria, la brecha desapareció para lo que es persona física, podés comprar y vender dólares al mismo precio. Le bajaron las retenciones, no porque por una cuestión de amor hacia el ruralismo, sino por la necesidad que tiene el gobierno de meter dólares en la economía para mantener a raya la inflación, ¿no? Que es el gran objetivo del gobierno. Eh, y bueno, por supuesto, si ahora, ¿cuál era ahora el objetivo? Y que esta baja de las retenciones se mantenga después del 30 de junio, ¿no? Ujú. O sea, es como que va siempre buscando ganar un poquito de terreno. Por ahora el gobierno dice que las va a volver a subir, eh, esto lo que haría que el productor que ya se adelantó y está vendiendo mucho ahora en el mes de junio diga, bueno, yo ya la vendí, ahora espero a ver qué pasa, cómo está el precio. Y por supuesto, vamos a entrar por lo menos en un julio con una cierta inestabilidad en cuanto al ingreso de dólares, al flujo de dólares. Vamos a ver cómo lo resuelve el gobierno y qué jugada tiene preparada para llegar a las elecciones de manera competitiva con un dólar bajo control, ¿no? Mm. ¿Qué tal, Fabián López? Te saluda, buenos días. Ya sé, Fabián, buen día. En la última exposición en el predio rural de Palermo, el presidente de la Nación hizo 10 anuncios, de los cuales prometió 10,
anuncios para el campo, de los cuales cumplió con solamente 3. Hay desilusión, por ejemplo, para ser preciso y que no quede como un número tirado al azar, prometió la apertura de nuevos mercados internacionales y no hubo en concreto ninguna apertura de mercados internacionales para la Argentina. Prometió una oferta amplia de vacunas contra la fiebre aftosa, cosa que no sucedió. Se discutió mucho sobre el asunto del monopolio, pero no se avanzó en nada concreto. Tengo además varias medidas al sector y no cumplió. Bueno, mirá, hay varias cosas. Con respecto al tema de la apertura de mercados, vos podés pavonearte que abriste el mercado tal, el cual, y sumar y hacer números, pero si después, al final del día, no hay negocios, esa apertura no sirvió absolutamente para nada. Y eso fue lo que pasó en el gobierno del presidente Macri, que se anunciaba, abrimos esto, abrimos aquello, pero eran cuestiones formales detrás de lo cual no había un negocio concreto. Yo te diría que prefiero, por ejemplo, lo que está pasando ahora, que China, que habitualmente compra poroto y compra poroto de soja en cantidades millonarias, hoy está interesada en comprar harina de soja en la Argentina. Yo te digo, prefiero 20 veces eso a que me diga, mira, abrimos el mercado de Trinidad Tobago para la menudencia de cerdo. Bueno, sí, está muy bien, te felicito, pero no me mueve el amperímetro, ¿entendés? Entonces, ese tipo de cosas no son relevantes, excepto cuando se trata de algún mercado, por ejemplo, de China para la reapertura del pollo. Bueno, ahí sí, por supuesto, eso es importante, ¿no? Y de respecto del sentimiento del productor en general, digo, en líneas generales, ¿no? Le gusta que el Estado no se meta, que no le cobre impuestos, le cobre la menor cantidad de impuestos posibles, que no lo direccione hacia un lado o hacia el otro. Es la naturaleza propia del productor rural, yo te diría acá en la Argentina, en Brasil, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, incluso en Europa, donde las protestas de los productores son muy fuertes, ¿no? Estoy escuchando a un Javier muy optimista y esperanzado, muy contrariamente a lo que me ha pasado cuando hicimos, por ejemplo, una entrevista con algunos miembros de la mesa de enlace. Creo, yo muy probablemente me equivoque, pero me parece que era alguien de la rural que entrevistamos aquí, y estaba, por ejemplo, enojadísimo con el gobierno por el desfinanciamiento al INTA. Me tocó entrevistar a otras entidades rurales muy crítico respecto del gobierno y se consideraba un desengañado de la gestión Milei. Por el contrario, vos, Javier, un consultor agropecuario, te noto con una nota de esperanza. No, trato de ser, digamos, de reflejar lo que objetivamente yo voy viendo. Y te digo más, hace 2 semanas, si no me equivoco, se hizo en Diputados una reunión por el tema del INTA, casualmente, ¿no? Y ponele, vos decís, yo no la escuché la entrevista con la gente de Sociedad Rural que vos me decís, pero cuando fueron los representantes de la mesa de enlace a diputados, en realidad el mensaje fue bueno, motosierra no, pero bisturí sí, ¿entendés? Es decir, ellos quieren un ajuste en el INTA, pero un ajuste que sea el que ellos pretenden y no el que pretende Sturzenegger o el gobierno, si lo querés así, ¿no? Y fue el diputado y ex ministro de Agricultura, Luis Basterra, el que le dijo, señores, no es bisturí o motosierra, es la defensa de un organismo que investiga y bla, bla, bla. Entonces, yo lo conozco muy bien, yo hace 30 años que vengo escuchando a la mesa de enlace, ¿no? A los dirigentes, y son muy de hacer jueguito para la tribuna, ¿no? Entonces, ahora, a la hora de los bifes, como pasa ahí en diputados, dicen, bueno, en realidad tenemos que revisar y bla, 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 y no es ni chicha ni limonada. Ellos lo que buscan, por supuesto, es mantener sus privilegios en las institucional en los espacios de representación. ¿Me seguís? Eso es lo que está más que interesado. Mientras no le toquen eso, y te pongo el ejemplo, ponerle para la venta el edificio de Cerviño, ¿no?
no importa si está bien o está mal, nadie dijo absolutamente nada, siga, y para un montón de cosas dentro del INTA también. Entonces, cuidado. Y lo que sí te quería decir, y estaba por decirlo, lo que yo noto a través de mi seguimiento en las redes sociales y los comentarios también, yo estoy muy activo, sobre todo en la red X, yo noto que sectores muy afines al macrismo, ¿no?, al PRO, son muy críticos de las decisiones o las formas del gobierno del presidente Milei, ¿sí? Muy críticos, tildándonos casi de populista, casi de neokirchnerista, como les gusta decir a ellos. Ahí es donde yo veo hoy la mayor oposición, digamos, del sector rural al gobierno de Milei, ¿no?, en lo que hace específicamente a gente muy referenciada en el PRO o en el macrismo. Uh-huh. A propósito, Javier, ¿vos crees que el campo de algún modo con estas elecciones que se vienen debería de tener alguna otra participación? ¿Van a hacer van a tomar partido por algún lado? ¿Se va a involucrar políticamente? Mirá, sí, bueno, cuando vos decís siempre, cuando uno dice el campo, vos pensás que en su momento, en el 2011, si no me equivoco, cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner iba por el segundo mandato, sacó el 54% en regiones o municipios típicamente agropecuarios, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, hay también una realidad que es cuando económicamente la cosa funciona bien, más allá de lo que se pueda declarar, el voto rural se termina acompañando, digo, más allá de ciertos bolsones de opositores al peronismo, ¿no? Yo creo que lo determinante en el voto rural es eso, o sea, nos está yendo bien, estamos ganando plata, la comunidad rural está creciendo, funciona bien, listo, al final del día el voto termina yendo ahí, ¿no? Cuando vos lo analizás a nivel de una región, de un municipio, o de una comuna, en el caso de Santa Fe, o un departamento en el caso de Córdoba, ¿no? Digamos que en líneas generales, como te decía, la tendencia es que el voto rural no es peronista, le gusta más una expresión más liberal, más de derecha, si lo querés, pero en este caso vamos a ver cómo llegamos a octubre, a las elecciones de octubre. Por eso te decía, volviendo un poco al inicio de esta charla, ¿no? El gobierno necesita tener el dólar bajo control, necesita para eso que vengan los dólares de la exportación agropecuaria, y si ahora a partir del 1 de julio la soja se va al 33%, como está previsto que ocurra, me parece que el gobierno va a tener un problema porque ese flujo se va por lo menos a desacelerar. Y va a haber una presión sobre el tipo de cambio, que obviamente es una presión sobre la inflación, que es la principal meta, digamos, la herramienta electoral por excelencia del gobierno del presidente Milei. Javier Preciado Patiño, te agradecemos mucho tu tiempo y el análisis. Un abrazo de nuestra parte. Bueno, un abrazo y muchas gracias por el contacto, a disposición.